Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras, señores, Lacoste Essential Super Ultra Mega solicitada en los directos de YouTube. Y aquí está. Siempre he tenido ahí mis divagaciones, es que no sabía si la había usado, que sí, que efectivamente estoy seguro de que en algún momento de mi vida, de mi larga existencia, pues la he probado. No lo sé, no me acuerdo, pero el caso es que como comentaba a los mecenas premium, que ellos sí que ven los unboxing, debo de conocer a alguien que la usa y está ahí callado, como dije yo, como una zorrica. Bueno, voy a aplicármela, claro, por supuesto, encantadísimo de la vida, tengo que decirlo, porque esto huele de rico que te mueres. Es que claro, ya empiezo yo aquí a lanzar cosas y spoiler y cosas de estas, pero qué ricura, de verdad. O sea, esto es para echárselo todo el tiempo. Buah, es que es muy yo. Es que realmente es muy yo. Es cítrica radial, pero es que antes de todo esto, vamos a la aproximación, por supuesto. Que no es así y hacer así y suscribirse. No, que eso lo hago al final. Lo digo ahora. Ahora también suscribiros, Ojo, cuidado. Venga, vamos a la aproximación. Esta es la caja, tiene irisaciones, es como da un efecto metálico y podemos ver pues Lacoste Essential Eau de Toilette 125 mililitros 4.2 onzas americanas, logotipos, etcétera, etcétera. Le damos la vuelta, esta mancha de aquí, que se verá, supongo, esto es una mancha y es porque les he hecho yo su spray para no coger nada, ya sabéis. Bueno, pues tenemos composiciones químicas y que está elaborada por el grupo Coty. También nos dice que es únicas notas que inspiran la libertad y todas estas cosas que son como muy francesas. Y yo estoy encantado y que es fresca y que lleva maderas y todo esto que lo pone aquí y que es muy libre ella. Bueno, pues hecho esto, por dentro no lleva nada, Sí que es de corte lengüeta, que lleva aquí. A ver, aquí lleva el cocodrilo, aquí el alligator y no lleva absolutamente nada. Por eso no quería tampoco estar enseñándola por dentro porque es una caja completamente sencilla. Bueno, lo que importa es la botella, así que vamos a ella. Y esta es la botella con las correspondientes huellas digitales de Javier Orgaz y pone, pues nada, Essential, esta es la forma porque así con la base vais a ver muchísimo mejor la forma que tiene. Y aquí lleva pues el cocodrilo, el alligator, que es el logotipo de la firma. Bueno, el tapón que es metálico, por lo menos parece o simula una aleación metálica porque yo le he dado con el canto del diente y parece metálico. Y por dentro, para que engaste bien el vaporizador, lleva pues esta cosa aquí color verde. Bueno, pues nada, pues el vaporizador está aquí también en plateado. Le pulso y vemos qué tal sale esto. Vamos a verlo. 1, 2 y 3. Podría ser mejor, pero mirad lo que os digo, chicos, chicas. Por el precio que tiene, está fenomenal. Una cosa, no cojáis del tapón, ¿vale? Es fija fuerte, pero no os durmáis en los laureles que se puede caer. Y poquitas cosas más. Así que bueno, esto tiene el batch code 0213. Por si alguien lo quiere decir, lo digo porque como es facilico, no tiene una cosa así muy larga. Pues digo, venga, vamos para allá. Y aquí estoy yo. A la silla, señoras y señores. Fragancia creada en el año 2005 y que tiene como notas de salida la hoja de la tomatera, la casia, y voy a seguir mirándolo porque se me ha ido un poco la cabeza. Es normal, estoy mayor. Bergamota y naranja tangerina. Y ahora, notas de corazón. Rosa y pimienta, con un fondo de pachuli y sándalo. Toma ya, ahí que la llevamos. Señoras y señores, es maravillosa, fantástica. Voy a dejar el teléfono, por supuesto, que lo tenía aquí en la mano para archivarme las notas. Y voy a coger esta delicia. Esta delicia que es impresionante y que además engaña. Es una mentirosica. Sí, miente porque allá donde te pudieras pensar que esto no aguanta nada en piel, aguanta un montón. Aguanta un montón. Sí. 6 horas. 6 horas óptimas, ¿de acuerdo? 6 horas óptimas. Cuidado porque también donde pueda parecer que es excesivamente cítrica y que no va a aguantar nada, todo lo contrario, aguanta un montón más de lo esperado. O sea que esa sensación fresca de los cítricos está siempre, de verdad.
O sea, es brutal. Sí que ya, pues a partir quizás de la cuarta hora es cuando ya dices, uy, aquí ya se ha bajado un poco, pero tú encantado de la vida te lo coges y te lo reaplicas. En ropa dura muchísimo, de verdad también. O sea que puedo decir que óptimo en ropa es que hasta el día siguiente, porque esto se impregna, seamos sinceros, es que cae en prenda y ahí aguanta la existencia. Pero en piel, óptimo, 6 horas y luego a refrescar, que está estupendo. O sea, 6 horas es olé, está fenomenal. La hoja de la tomatera no es una hoja de tomatera que tengas una sensación verde, estás oliendo... Además, quien conoce el olor de la hoja de la tomatera es peculiar. Sí que tiene unas connotaciones verdes, pero tiende hacia las frutas. Es como más frutícola. Es... bueno, yo ahí en el campo cuando... entramos vamos a cultivar tomates y la tomatera, la sensación es distinta con respecto a la hoja de la tomatera. No se siente algo así como, o la hoja o lo que es la mata, no se siente como algo verde lleno de salvia que te entra así como por la nariz muy Tarzán. No, es como muy sutil y aquí está trabajado desde la sutileza y eso se agradece un montón porque... sigue dando prestancia a lo que son las notas de los cítricos, de la bergamota, pero también ya entran en juego todo lo que son las flores, que es exquisito. O sea, la flor de azar de naranjo, ole ahí, qué bonita que está. La hoja de la tomatera no le quita en ningún caso protagonismo a la acacia y desde luego a la naranja tangerina, que sí que está nivelada desde un punto frutal no muy potente, porque realmente creo que yo aquí, que la baza la juega muy mucho, no precisamente la hoja de la tomatera, sino la acacia. Y cuidado porque la acacia no trabajaba desde el punto de vista de lo que es la hojita, sino más de la flor, porque la flor es potente en el aroma. Y aquí, y es una sensación como más... es que no sé cómo explicarlo, pero la acacia es potente, pero está endulzada. Es un aroma potente endulzado, es una fragancia que también puede entenderse como unisex, porque no es tan masculina como pudiera parecer, a pesar de que lleva en el fondo maderas, el sándalo, no. Aquí yo creo que la composición floral tiene mucho que ver con todo esto. Más que... Es que, claro, es compleja la condenada. Es que es compleja, porque además una cosa te lleva a la otra. Salimos con los cítricos, con la bergamota, seguimos... Bueno, esto de seguimos, evidentemente cada persona percibe lo que tiene que percibir, pero aquí esto es un limonazo, un bergamotazo impresionante en la cabeza nada más salir. En la cabeza más que nada en la nariz. Pero el desarrollo que presenta es esa mezcla que hace junto con la hoja de la tomatera y con la acacia, que ahí es donde va zumbando en casia, porque es un olor que es punzante, pero endulzado. No es dulce, pero afruta tanto con la naranja tangerina, es que está muy bien hecho. Es que está muy bien hecho, pero realmente la nota que se siente y que creo que está mucho más potente que el resto es precisamente la acacia. Pero no por la hoja, sino por la flor del árbol. Es por la flor. La flor de la acacia es un aroma potentico y huele riquísimo. Pero endulza, es que no puedo explicar. Son matices del aroma de la acacia que no puedo explicar. Pero son matices endulzados, punzantes. Y aquí lo tenemos. ¿Qué pasa? Que esos aromas endulzados, punzantes, casan perfectamente con el cítrico. Y ahí es donde quiero llegar. Casan perfectamente con los cítricos. Por eso los creadores de esta fragancia, o el creador de esta fragancia ha estado muy fino, porque luego ha dicho, venga, naranja tangerina, que da ese punto ácido afrutado a Lacoste Essential. Vaya rollo que estoy contando, porque es que es difícil de explicar todo esto. Así que vamos a pasar a lo siguiente y vamos a olvidarnos un poco de las notas de salida para ir adentrándonos, en el corazón y en el fondo. Corazón de rosa y pimienta, perfectos.
tenues, nada machacantes. La pimienta ya da el toque, pero no picante, pero sí con una sensación de corteza. Está más trabajada desde lo que es la sensación de olerla en bruto, que no en tanto en cuanto de tenerla rascada ahí en polvo. No es la misma sensación, es una sensación como más bestia. Pero me refiero a sensación bestia, pero no en cuanto a picor, pero sí en cuanto a sensaciones que te llevan a pensar que es una madera. Tiene toques picantes, pero en realidad te llevan hacia unos toques ya de por sí que son amaderados. De lo que es la valla de la pimienta dura y apretada, bien seca. Esa es la sensación que se tiene. Pero dentro de todo eso, la rosa está muy bien jugada porque está ahí equilibrando. Pero no se siente mucho. Es una rosa completamente masculina. Estaría por decir que estamos hablando de geraniol que no de rosa. La rosa es una rosa que está trabajada excepcionalmente, es una rosa que tiene además toques verdes, que no está trabajado desde el punto de vista femenino, todo lo contrario, es muy masculina y se siente verde. Pero vuelvo a recordar, no se puede interpretar tampoco como una fragancia Fouillée de la vieja escuela porque no lo es plenamente actual, a pesar de que ya nació en el 2005 y han llovido pero unos cuantos años. A tener en cuenta sobre todo porque tiene una idea y un concepto que es realmente sport, pero dentro de que es sport también, esto viste mucho a un tío, con un traje bien arreglaete y sin traje también, pero arreglaete va fenomenal. Y para los momentos de gimnasio, para los momentos después de ducharte y todo eso, estupendísimamente. Estela y proyección, esto es un interludio que hago, estela y proyección. En la salida es aplastantemente larga porque supera, yo creo que sí, sin exagerar, los 2 metros, que se retrae rápidamente, claro, en 10 minutos aproximadamente se ha retraído y se queda en distancia corta, ¿de acuerdo? Y ya ahí es donde tenemos la estela, la proyección, 2 metros, o sea, nada más salir más de 2 metros, calculando así porque es sumamente fresca, es muy chispeante y alarga un montón. Se retrae en esos 10 minutos y ahí se va quedando aproximadamente pues ya en la distancia corta hasta las 6 horas que he dicho de ratio óptimo. Pero de verdad que aguanta muchísimo y hasta incluso entras en saturación olfativa. Mucho cuidado porque, por eso digo que miente. Pero dentro de todo eso y estandarizando unas 6 horas óptimas de duración y tener en cuenta que de vez en cuando os va a dar el soplo de aire y la vais a seguir sintiendo. Así que no se pierde ni se diluye tan fácilmente como pueda parecer. La distancia corta se va a jugar en unos 50 centímetros más o menos, pero dependiendo muy mucho, pues como en todas las fragancias, si os estáis moviendo para arriba y para abajo, esto se detecta perfectamente a más de 1 metro. Pero, y da igual si ha corrido las 6 horas o dejado de correr, porque como la llevas impregnada también en ropa, se percibe. Y esto huele de rico que te mueres, y además huele a tío. Pero, también como he dicho antes, se puede entender una fragancia unisex porque no está trabajada desde las densidades que pudiéramos pensar. Corazón, como notas ahí que lo dan todo, el pachuli y el sándalo. Pero quien haya visto ya las revisados y todo lo que envuelve el mundo de los aceites esenciales de pachuli y sándalo, pues ya lo sabe. Quien no, pues se tendrá que hacer unirse a miembros del canal, que es donde están esos vídeos. Esos vídeos, todos los vídeos técnicos han pasado a miembros del canal. Así que ya sabéis lo que tenéis. Si queréis ver vídeos técnicos, miembros del canal. Que no sé, además es para todos, está en abierto para todos los miembros. O sea que un básico puede verlos también. Bien, voy a mirar mi chuleta. Sí, pachuli y sándalo. Pachuli y sándalo. Que el sándalo no es pesado, no es machacante. Y pasa lo mismo con el pachuli, ¿eh? El pachulazo no es un pachulazo. Mantiene matices verdes y toda la base, todas estas 2 notas que nos da la firma como notas base, son notas que están para realzar todo lo anterior. Y las sensaciones florales que tiene son auténticamente una ricura. Y vuelvo a repetir, creo que el aceite esencial, esto lo entrecomillo, de la casia, realmente es la protagonista de todo esto y ya. Alrededor de ella es donde se mueven las notas verdes y frutales, para al final entrar
en más matices verdes junto con el pachuli y ligeramente amaderados por parte de la madera del sándalo. Madera del sándalo que está trabajado desde el punto de vista de la madera de sándalo, no desde el punto de vista del incienso de sándalo con matices ahumados, porque esta de aquí no tiene ni un solo matiz ahumado. Señoras, señores, que se ha terminado lo que se daba. Encantado de haberos presentado esta de aquí, esta Lacoste Essential, y que nos vemos en el próximo vídeo, por supuesto, por supuestísimo. Voy a dejar la botella, la caja no, la botella. Y me despido ya, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.